Vamos a dar paso entonces al siguiente expositor. Por el favor. doctor Achim. Antes de continuar con nuestra agenda, les informamos que por el chat de la reunión se acaba de enviar la encuesta para que firmen la asistencia y de esta manera recibir el certificado y las memorias del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, recibamos al último y muy interesante conferencista, Achim Constantin. Segundo simposio sobre la gestión integral de los pasivos ambientales mineros. Con ustedes, Achim Constantin de Alemania, con su ponencia Rehabilitación de un pasivo ambiental minero. Experiencias de Alemania. Geólogo de la Universidad de Viena, ha trabajado en la investigación y remediación de sitios contaminados. Actualmente, trabaja como director de proyecto en el programa Cooperación Regional para una Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos, MINSUS, para la BGR de Alemania. Sí, doctor Achim. Hola. Sí, estoy aquí. Ah, ok. Muchas gracias. Estoy intentando de compartir mi pantalla. Ok, sí, señor. Pero aún no funciona. Me parece que me tienes que dar el derecho o algo así. Ya se lo había dado. Voy a revisar nuevamente. Ya. Sí, ya lo tiene. Ok. Share screen. Lastimosamente, aún no funciona. Sí, vamos a mirar nuevamente entonces. Entonces vamos a... Ahí está como coanfitrión. Yo tengo la presentación, si quieren la puedo compartir. Ahora sí, ahora aparece, sí. Ahora sí. Ok, listo, gracias. Perfecto. Bueno. Ya, disculpen la demora. No, a usted, bueno, a usted excusas por la demora. No se preocupen. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Achim Constantin. Yo trabajo para el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales y somos el Servicio Geológico de Alemania, un organismo público adscrito al Ministerio de Economía, y asesoramos al gobierno alemán en todos los temas relacionados a geociencia, geología y geofísica y estas cosas. Y entre ellos también al tema de pasivos ambientales mineros. Y el día de hoy les quiero dar una muy breve introducción sobre experiencias en mi país, en Alemania, sobre la rehabilitación de pasivos ambientales mineros. Y quisiera iniciar mi presentación con algunos conceptos muy básicos sobre la gestión de pasivos y después continuar con algunos ejemplos de casos de rehabilitación de pasivos en Alemania. En general, la mayoría de los países sufre de una u otra forma de algún legado ambiental, sea de minería o de otros rubros industriales, lo que se podría considerar pasivos, ¿no? Y eso es un legado que representa para cualquier país un desafío. Y muchos de estos pasivos se han generado sobre todo en tiempos cuando la producción industrial buscó sobre todo maximizar el ingreso y cuando esos procesos vayan siendo más eficientes, más efectivos y más sostenibles, el riesgo que se generen nuevos pasivos ambientales mineros disminuye. Sin embargo, los pasivos es algo que ya puede existir en un país y es un desafío para los estados principalmente enfrentarse de estos legados. Y el profesor que acabo de hablar sobre el tema de mercurio ya mencionó que un problema que puede darse en un pasivo ambiental minero es una contaminación, sea por mercurio o de otros metales pesados.
Y cuando hablamos de solucionar un problema, también hay que analizar cómo se genera el problema. En el caso de la contaminación, no es solamente la presencia de un metal pesado con propiedades tóxicas, sino también se requiere que a la vez estén presentes receptores como seres humanos, plantas, animales o algún bien a proteger que podría ser afectado por la contaminación. En el caso de Alemania, el agua subterránea se ha definido como un bien a proteger, entonces su afectación negativa es por ley ilícita. Pero esos dos elementos no son suficientes para que se genere una situación de riesgo, y como lo mencionó también el profesor que acaba de hablar, el contaminante debe entrar en contacto con el receptor o con el bien a proteger, y eso es lo que llamamos la vía de exposición. Y cuando esos tres elementos traslapan, se puede generar una situación de riesgo, y lo que buscamos en la gestión de un pasivo o de un sitio contaminado es eliminar ese riesgo. Y hoy no tenemos el tiempo para entrar mucho al detalle, pero básicamente tengo varias opciones. La primera podría ser eliminar la contaminación, que significa descontaminar el lugar, pero pueden ser casos donde eso no es posible. Imagínense una zona con millones de metros cúbicos de relaves contaminados. No puede ser económicamente y técnicamente no viable descontaminar el relave, entonces una solución podría ser confinarlo y de esa forma cortar la exposición para los seres humanos, para la biota de la zona o también para recursos abióticos como el agua subterránea o el suelo. Entonces, una pregunta siempre es ¿por qué nos preocupan los pasivos ambientales mineros? Y básicamente la preocupación es que un pasivo puede, no necesariamente tiene que, pero puede representar un riesgo para la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad. Entonces, el riesgo de contaminación es un riesgo que podría afectar a la salud, pero también hay otros afectaciones negativas que se pueden generar a través del pasivo que representan, por ejemplo, un riesgo para la propiedad del mismo, ¿no? Y en la evaluación de un pasivo se busca determinar esos potenciales riesgos, porque conocer bien el problema ya es la mitad del camino hacia la solución. Pero la eliminación del riesgo es un elemento, ¿no?, para lo que busca la gestión de un pasivo. Quizás es lo mínimo que uno debe lograr. Eliminar el riesgo a la salud de las personas o al ambiente o también de la seguridad. Imagínense, por ejemplo, una infraestructura que tiene el potencial de colapsarse, también representa un riesgo. Eso es lo mínimo que se debería buscar. Hoy en día se busca también ver en la gestión de pasivo qué actividades, qué medidas puedo aplicar para ir más allá de solamente eliminar el riesgo, y eso podría incluir también buscar formas cómo generar beneficios para las comunidades, para el medio ambiente, que van más allá de solamente solucionar el problema. Y qué posibilidades hay para darle un uso posterior a esas zonas degradadas, y que también puede incluir la restauración paisajística de la zona impactada, que no tiene que necesariamente que ver con algún riesgo a la salud humana. Entonces, cuando uno busca en la literatura internacional sobre la gestión de pasivos, se va a encontrar un montón de términos. Es un universo babilónico de términos de cómo se podría denominar la forma de solucionar un pasivo ambiental minero. Y al final del día no es tan necesario conocer qué significa cada uno de estos términos, porque también no hay definiciones únicas. Importante siempre es que cuando se elabore un plan de rehabilitación o remediación, que debe ser claro qué es el objetivo de mi intervención, ¿no? Y para hablar un poco de los términos que he puesto acá en la lámina, la remediación en general se utiliza para intervenciones que buscan eliminar la contaminación en un sitio o enfrentarse de la contaminación en un lugar, mientras que
términos como la rehabilitación o la reactivación están buscando más medidas que permiten darle, rehabilitar o habilitar el sitio para un uso determinado. Y hay otros términos que van a encontrar como el tema del reaprovechamiento o del reprocesamiento, que son términos más técnicos que usualmente se buscan generar beneficios a través de la recuperación de metales de valor, por ejemplo, de un residuo minero. Para entrar un poco más a ejemplos prácticos, ¿no? ¿Qué alternativas tengo para la gestión de los pasivos de metales mineros? Obviamente, una opción puede ser el desarrollo de un nuevo proyecto minero por diferentes motivos. La tecnología siempre avanza, también las tecnologías de beneficio de una ley o de una MENA también avanza. Entonces, hay depósitos o yacimientos geológicos que hace 20 años nunca hubieran sido rentables de explotar porque no existía la tecnología para recuperar los metales de valor, o también la situación del mercado puede cambiar, el precio de los commodities cambian, entonces también pueden haber temas económicos que permitan desarrollar un nuevo proyecto minero en una zona que ya ha sido explotada. Lo mismo aplica para metales que en el pasado no han tenido mucho interés económico. Por ejemplo, el cobalto es uno de esos ejemplos que hoy en día se requiere para varios procesos tecnológicos, en la digitalización y para el uso en baterías. Entonces, es un commodity que hoy en día es rentable de explotar, que hace 20 años no ha tenido esta importancia. La otra opción es utilizar los residuos mineros como material de construcción. Nosotros estamos haciendo actualmente un estudio en Chile sobre eso, porque en Chile la industria de cobre explota minas que tienen más o menos 0.5% de cobre, entonces 99.5% de lo que se extrae es basura, ¿no? Y son grandes volúmenes que en algunos casos pueden ser utilizadas en la construcción o como insumo para las cementeras. Otra opción es el reaprovechamiento de relaves. Hay varios ejemplos interesantes en el mundo y hay varios casos donde funciona técnicamente muy bien. Muchas veces el cuello de la botella es la parte económica, porque hoy en día es muchas veces más rentable invertir el dinero en la explotación de un nuevo yacimiento en vez de reaprovechar relaves donde las concentraciones de los minerales de valor son reducidas. En otras palabras, si un inversionista tiene, no sé, $10 millones, prefiere invertirlo en un nuevo proyecto minero y no en la recuperación de metales de un relave. Pero obviamente una zona impactada por la minería también puede desarrollarse con otros fines, postusos no mineros. Uno sería el uso residencial, comercial o también industrial de la zona. Usos turísticos también son muy conocidos. La mina Almadén, por ejemplo, en España es un caso muy interesante en este sentido. Pero también en la región, en Huancavelica, también la mina Santa Bárbara se ha convertido en un museo de sitio. El uso recreacional de las zonas y también usos que no son tan comunes quizás, pero el uso de minas subterráneas como búnker, como archivo, porque son lugares muy protegidos, ¿no? O también como laboratorios, por ejemplo, laboratorios físicos que deben ser totalmente aisladas de cualquier radiación electromagnética, también se pueden instalar en antiguos socavones de minas abandonadas. Bueno, eso ha sido una breve introducción de potenciales alternativas que existen. Y a continuación les quiero dar 3 ejemplos de casos reales de Alemania. Y quisiera comenzar con el caso de la mina de uranio Wismut en Alemania. No sé si pueden ver mi mouse, pero en el mapa que ven a la mano derecha superior se pueden ver un mapa de Europa y de Alemania, y la Wismut se encuentra en frontera con Chequia y Polonia, y ha sido una mina
de uranio de la República Democrática de Alemania, bajo el liderazgo de la Unión Soviética a lo largo de casi 50 años, o más del 46 hasta 1991. Y como pueden ver en el mapa, no ha sido una sola mina, sino han sido varias minas y también otras infraestructuras, plantas relacionadas a la actividad de la extracción del uranio y del procesamiento. Y el uranio, como saben, es un elemento radioactivo que se requiere tanto para las plantas nucleares como insumo, pero obviamente también para la construcción de bombas nucleares. Entonces ha sido también de un interés estratégico para la Unión Soviética durante la Guerra Fría, ¿no? En total se han producido 231.000 toneladas de uranio en la Bismuth, que es bastante, ¿no? Y la cese de operaciones comenzó después de la reunificación de Alemania y se ha cesado un trato entre la República Federal de Alemania y la Unión Soviética en el año 1991. Y a raíz de ese contrato, el nuevo dueño de las minas, pero también el responsable para los pasivos, es la República Federal de Alemania. Y para la remediación de los pasivos se ha creado una empresa, la Bismuth GmbH, y todas las antiguas empresas auxiliares, porque es una industria que requiere muchos diferentes procesos adicionales y de suministro, se fueron escindidas y privatizadas hasta el año 1995. Y la remediación de la Bismuth es un proceso que aún se encuentra en marcha. El área impactada es considerable, son en total 37 kilómetros cuadrados, y la contaminación por mercurio es una de las más difíciles de remediar por la presencia por la radioactividad que genera. Y el proyecto en sí abarcó varios diferentes proyectos. Uno ha sido el cierre de en total 7 minas, y incluye minas subterráneas, entonces el cierre de los socavones y de los tajos abiertos. En total se tenían que rellenar huecos de 84 millones de metros cúbicos. También se han demolido y remediado 2 plantas de beneficio, la demolición de la infraestructura de soporte también de toda la mina y sus empresas auxiliares, el confinamiento de relaves, y estamos hablando de 160 millones de metros cúbicos de relave, el tratamiento de aguas de mina contaminados, en total 31 millones de metros cúbicos por año, y es un proceso que aún continúa, el tratamiento de los residuos sólidos y de los suelos contaminados, todos los trabajos de monitoreo, las medidas de postcierre, etc. Entonces, un paquete bien grande. Pero aparte del tema ambiental y económico, también un gran desafío ha sido el aspecto social. Y lo que pueden ver en el diagrama a la mano derecha abajo es el número de empleados, ¿no? En el año 90 trabajaron casi 40.000 personas para la Bismuth. Y en el año 92 solamente eran poco más que 6.000, ¿no? Y hasta hoy en día se ha reducido más. Y bueno, acá la última cifra es del año 2016, pues se mantiene más o menos en este rango, entonces ahora son más o menos 1.000 personas. En otras palabras, 39.000 personas perdieron su trabajo. Y todo ese plan del cierre también incluyó un plan social de recompensa financiera para la gente, pero también la creación de nuevos puestos de trabajo a través de incentivos para que se desarrolle una nueva industria limpia en esas zonas. En paralelo, la remediación continúa. Se prevé que en el año 2028 la gran parte de las obras de remediación terminan, pero también el post-cierre va a continuar mínimo hasta el año 2045, pero va a haber actividades que igual van a tener que realizarse, como el tratamiento de las aguas contaminadas, y que también genera altos costos. Actualmente son más o menos entre 150 a 200 millones de euros por año
que cuesta el tratamiento de las aguas contaminadas. Y eso es un gasto corriente que quizás no en ese orden de magnitud, pero igual se va a tener que gastar a través del Estado a lo largo del tiempo. Hasta ahora, la remediación de la bismuth costó 6.000 millones de euros y las estimaciones dicen que en total se van a gastar mínimo 8. Entonces son gastos enormes y en este caso es dinero sobre todo del Estado, del gobierno federal de Alemania, que asumió con el trato todos los activos y pasivos de la bismuth. Bueno, a continuación algunas fotos, ¿no? De algunas instalaciones que se han remediado. El primero es el depósito de relave Kulmich. Acá la primera foto que ven es del año 91, todavía pueden ver el espejo del agua de la relavera. Y la foto a la derecha es la misma relavera, pero ya llenado con tierra y todavía en marcha se ven las obras de recuperación paisajística y al final toda esa relavera se va a convertir en una zona recreacional, como un parque. Otra foto que muestra cómo ha cambiado el paisaje, ¿no? A través de las medidas de remediación es acá una antigua unidad de procesamiento de uranio. La primera foto es del año 91 y la flecha roja indica una casa antigua que todavía existe, pueden ver en la foto de la derecha, pero todas las instalaciones de la planta se ha demolido y como mucho de ese material de construcción ha sido contaminada, también se requería un tratamiento especial. Y hoy en día es una zona limpia, también los suelos se han remediado, entonces está dispuesto para un uso posterior. Ya mencioné los tajos abiertos, ¿no? Acá ven uno, todavía al final de la vida útil de la mina, entonces un área muy grande que tenían que rellenar y recuperar paisajísticamente, y lo que pueden ver a la derecha es la zona en el año 2013, también es un tipo de parque. Y lo que pueden ver en el fondo, esas manchas azules, eso no es agua, eso es un parque solar para la producción de energía renovable. También hay muchas instalaciones de tratamiento para aguas contaminadas y para la disposición de residuos que se tenían que instalar para lograr la remediación de la bismuth. Y acá pueden ver el ejemplo de una planta de tratamiento de agua que puede tratar más o menos 850 metros cúbicos por hora. Sobre todo los contaminantes son uranio, pero también otros metales pesados como el níquel, el zinc, el hierro o el manganeso. Bueno, ese ha sido el proyecto de la bismuth y tenemos otro gran pasivo en la ex-RDA, que son las minas de carbono en esa zona. En general, Alemania no es un país netamente minero, pero lo que sí tenemos en algunas zonas del país son grandes depósitos de carbón y lignito. Y uno se encuentra en el oeste de Alemania, que algunos de estos todavía están en producción, pero la mayoría también se han cerrado, y el otro se encuentra muy en la parte oriental de Alemania, y la mayoría de estas minas ya han cerrado. Y parecido a lo de la bismuth, es un pasivo, o son pasivos que asumió la República Federal de Alemania después de la reunificación con la parte socialista de Alemania en los años 90. Y igual el tema social ha sido quizás el desafío más grande, porque el cierre de las minas significó un desempleo a gran escala en esta región. Pero a la vez también teníamos que enfrentarnos de los temas ambientales. Y para eso se ha creado el proyecto de remediación de las minas de carbón, que es un proyecto estatal, cuyo financiamiento está compartida entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, porque son en total 3 estados federales de Alemania que abarca el área impactado por estos pasivos.
Y los costos también son considerables, ¿no? En total han sido 11.000 millones de euros. Y la finalidad del proyecto era revitalizar esas zonas impactadas, pero también a la vez crear nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, trabajos en los rubros de comercio, en la industria y la producción de energía, sobre todo renovable. Pero también crear espacios culturales y recreacionales. Y un ejemplo es el paisaje del lago de Lausitz, que es un área de 7.000 hectáreas de lagunas y canales interconectados para paseos con bote. Y en ese mapa pueden ver la zona donde se encuentran esos pasivos de la producción de carbón. Todos han sido tajo abierto y como ustedes saben en Colombia, ¿no? La minería de carbón tajo abierto deja huecos muy grandes en el paisaje y la mayoría de estas minas ya terminaron de operar. Entonces lo que quedaron eran los tajos abiertos abandonados. Y la pregunta era con qué lo vamos a llenar, ¿no? Y no había suficiente tierra en esa zona. Entonces, pero lo que tenían en abundancia era agua. Entonces se decidió llenar esos huecos con agua, con la ventaja que se han creado paisajes de lagos que tienen un alto potencial, de ser utilizado como zona recreacional. Y hay muchas zonas en ese lugar que hoy en día se ven más lindos que antes de la minería, ¿no? Y lo que pueden ver en esa foto a la derecha es una parte del paisaje de lagos de Lausitz, son canales que interconectan diferentes lagunas y se puede pasear en bote en esos lugares. Y a continuación tengo algunas fotos, tanto del uso o de la situación antes del cierre. Acá tenemos el Tagebau Moiro. En el año 99 todavía pueden ver las palas y todo el tajo abierto, y ahora es un lago. Y como también pueden ver en la foto, es una zona densamente poblada, entonces también hay personas en cercanía de esas antiguas minas que pueden utilizar las zonas recreacionales, ¿no? Es una situación distinta a lo que se puede ver en muchas zonas mineras de los Andes. A 5 o 4 mil metros de altura no tenemos usualmente población tan cercana, en tan gran números tampoco. Pero acá la mina de carbón también incluye plantas de procesamiento del carbón, y acá pueden ver un ejemplo de Laubusch. En este caso se ha demolido toda la infraestructura industrial, y lo que pueden ver a la mano derecha es un parque solar. Entonces ahí se han instalado paneles solares para la producción de energía renovable. Y en esa foto es otra zona industrial, y en la primera foto todavía pueden ver en las torres, en las chimeneas, ¿no? de la planta, y a la mano derecha todavía pueden ver una de esas chimeneas, y esa chimenea no está en uso, lo han dejado como patrimonio cultural, que también simboliza o también hace recordar a la historia minera de esa zona. Y lo que pueden ver alrededor son industrias nuevas, entonces no tienen nada que ver con la minería, son industrias que se han instalado en esas zonas para un nuevo empleo en la zona. Y en el fondo pueden ver molinos eólicos para la producción de energía renovable. Bueno, ese ha sido el caso de las minas de carbón en la parte oriental de Alemania. Y creo que ya estoy sobre el tiempo casi, pero como última lámina quiero darles un ejemplo de un uso posterior de una mina quizás no tan convencional, aunque ocurre más frecuentemente que uno piensa. Eso es el depósito para residuos peligrosos de Herr van Leeuwenhoek, que es el vertedero subterráneo del mundo más grande para residuos peligrosos. Y muchos no lo saben, e incluso la mayoría de los alemanes no lo saben, es que Alemania es el país que importa más residuos peligrosos en el mundo. Y uno de los depósitos importantes para recibir estos residuos es Herr van Leeuwenhoek, que es una antigua mina de sal, de potasa, que partes de la mina todavía están en funcionamiento,
operado por la empresa KIS, que también es un player internacional en la producción de sales. Y en el caso de Herr van Eurode son socavones bien profundas y la disposición de los residuos se realiza en más o menos 700 metros de profundidad. Y también el número o el volumen o la masa de residuos que se han dispuesto son grandes, entonces en total 3.2 millones de toneladas. Y es un proceso que comenzó en los años 70 y continúa, y todavía hay mucha capacidad para recibir más. Y los residuos principales que se reciben son dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas, el mercurio, el arsénico y el cianuro. E incluso hay residuos peligrosos de la región andina que llegan a Herr van Eurode. Un ingeniero peruano me contó una vez que la mina Yanacocha, la mina de oro, también produce como subproducto mercurio, porque los minerales que se extraen no solamente contienen oro, sino también mercurio. Y antes se podía vender el mercurio, pero como ya no hay mercado para la compra de mercurio, sobre todo con la implementación del convenio de Minamata, la empresa está obligada a exportar el mercurio como residuo peligroso, porque en Perú no hay depósitos adecuados. Y entonces, mercurio de Yanacocha llega hasta Alemania para ser depositadas en las antiguas minas de sal. Entonces, como ya mencioné, no son solamente residuos peligrosos nacionales, sino sobre todo importados que se disponen en este lugar. ¿Por qué se dispone en una antigua mina de sal? Se considera que es un ambiente geológico favorable porque la sal es altamente soluble, entonces se supone que son zonas donde hay muy poca o ninguna circulación de aguas subterráneas que podría disolver los contaminantes y transportarlo a otras zonas. Y obviamente es una hipótesis que no necesariamente tiene que ser vigente hasta la eternidad, ¿no? Cabe mencionar que no es así que solamente se disponen los residuos en esos socavones, es todo un protocolo bien complejo con altos estándares de seguridad. Entonces, no es, los residuos, dependiendo de su peligrosidad, también tienen que ser inmovilizadas y se encierra también en cámaras de concreto y todo eso. Pero obviamente la pregunta pertinente es qué seguro es esa forma de almacenamiento en el futuro y si sirve para una disposición segura para siempre. Y con eso quisiera terminar mi presentación. Si tienen más preguntas, me lo pueden escribir también a mi email achin.constantin@bgr.de. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su presentación y por permitirnos conocer más acerca de las experiencias en Alemania sobre la rehabilitación de pasivos ambientales mineros. En este momento abrimos el espacio de preguntas. Sí, Agina, hay una pregunta, si es tan amable. Sí. En Colombia existe una gran problemática con la minería ilegal y o artesanal. Dice que ya no se realiza de manera asertiva la disposición final y manejo de pasivos mineros. ¿Cómo se maneja esta problemática Alemania si existe, no? Sí, eso es el tema crucial. No tenemos una minería ilegal o artesanal porque lo que tenemos sobre todo como yacimientos es el carbón. Antes también se explotó algunos metales como el cobre y el zinc, pero no son minerales que se pueden explotar de forma artesanal, ¿no? O por lo menos, o quizás ha existido en tiempos históricos, pero no en los últimos siglos. Entonces no es un tema con que tenemos experiencia. Ok, muchísimas gracias por su pregunta. Y yo creo que la última pregunta dice, en el caso de suelos o relaves contaminados con mercurio o cadmio, ¿qué opina de tratamientos térmicos, por ejemplo, en hornos rotatorios? Bueno, es una cuestión depende, ¿no? Depende del tipo de la contaminación, si es mercurio metálico, si es mercurio inorgánico, qué es el
tipo de suelos, ¿no? Nosotros, bueno, en general, los tratamientos térmicos pueden funcionar si son contaminaciones con mercurio metálico, porque al final lo que se hace es evaporar el mercurio. También existen otras tecnologías con tratamiento de suelos contaminados por mercurio metálico en vacío. Hay incluso una empresa alemana que ha desarrollado un patente al respecto, pero depende mucho del caso. Puede ser aplicable en un suelo como arenas, pero puede ser totalmente inviable en otro tipo de suelo, por ejemplo, un suelo muy arcilloso, ¿no? Entonces, es una cuestión que se tiene que evaluar considerando todas las condiciones del sitio, las condiciones de la contaminación, las condiciones del tipo de suelos, si es viable o no. Y idealmente lo que se busca en esas formas de remediación es probar las tecnologías primero a escala de laboratorio, después quizás a escala piloto, antes de aplicarlo en todo el terreno, porque implica un gran riesgo que falle, ¿no? Muchas gracias, Agim, por las respuestas. Gracias por haber aceptado la invitación. Y muchas gracias a ustedes. muy amable. Muchas gracias. Chao. Les recordamos a todos llenar la encuesta de asistencia. La comunidad universitaria interesada en pertenecer a los semilleros de investigación, por favor, escribir al correo semillerosipam@gmail.com. Agradecemos a todos los participantes al evento y a nuestros conferencistas invitados. Muchas gracias a todos por su Muchas gracias asistencia. a todos. Gracias.